En el otoño de 2019, Elena enfrentó la sentencia final sobre la inminente venta de la hacienda de Olivos, que era su único mundo, en el corazón rural de Andalucía. Durante casi una década, la vida había sido un laberinto de deudas crecientes, cosechas fallidas y la lenta agonía de ver cómo el orgullo familiar de los dueños se convertía en indiferencia. Cada temporada era un nuevo intento por revertir lo inevitable, una nueva estrategia agrícola que fracasaba, un nuevo préstamo que solo servía para aplazar la ejecución. Los días de Elena eran un ciclo de trabajo anónimo y agotador, desde el amanecer hasta el anochecer, siempre con la cabeza gacha, aceptando un destino que no parecía pertenecerle, pero cuyas consecuencias la aplastarían. Era una espectadora impotente del derrumbe de su hogar y el de toda su comunidad. Hasta que un secreto susurrado por su abuela años atrás, un recuerdo enterrado bajo capas de obediencia y resignación, emergió como la única y más improbable de las salidas. Cómo una persona, considerada invisible por todos, encuentra la fuerza para reescribir una sentencia que ya ha sido dictada por quienes ostentan el poder. Antes de contarte cómo un gesto improbable abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó esta vida. El epicentro del desastre tenía un nombre: Ricardo, el joven heredero de la hacienda. Educado en la ciudad, consideraba aquella vasta extensión de tierra no como un legado, sino como un activo tóxico en su cartera. Ahogado por deudas de juego y un estilo de vida que no podía permitirse, veía la finca como la solución rápida a sus problemas personales. El plan era brutalmente simple y devastador: vender la totalidad de las tierras a una promotora internacional que planeaba arrasar con los olivos centenarios para construir un complejo turístico de lujo. Para Ricardo, la operación era limpia, un cheque con muchos ceros y el fin de sus preocupaciones. Para las 20 familias que vivían y trabajaban en la hacienda, algunas durante generaciones, significaba el fin de todo. No era solo la pérdida de un empleo, sino el desalojo de sus hogares, la destrucción de su comunidad y el borrado de su identidad. La noticia cayó como una bomba silenciosa, extendiéndose por los campos no como un grito, sino como un murmullo de pánico contenido. El conflicto no era solo económico, era la colisión entre una modernidad insensible que todo lo monetiza y una tradición que se aferraba a la tierra como única ancla de su existencia. Para Elena, la hacienda no era una cifra en un balance, era el olor de la tierra húmeda al amanecer, el tacto rugoso de la corteza de los olivos bajo sus dedos y el sonido del viento que, según su abuela, contaba historias diferentes en cada estación. Su vida transcurría en una órbita de servicio silencioso. Por las mañanas, trabajaba en el campo junto a los jornaleros con una resistencia física que sorprendía a quienes se fijaban en ella. Por las tardes, cuidaba de su padre anciano, Mateo, el capataz, y atendía las necesidades de la casa principal, moviéndose con la discreción de quien ha aprendido a no ocupar espacio. Era una sombra funcional, una presencia que solo se notaba si algo no estaba en su sitio. Su conocimiento de la finca era enciclopédico y sensorial. Sabía qué olivos sufrían por la sequía solo por el tono de verde de sus hojas, podía predecir la lluvia por la humedad del aire y conocía cada rincón de aquellas tierras como la palma de su mano. Pero este saber, heredado de generaciones, no tenía valor en el mundo de Ricardo. Era un conocimiento antiguo, orgánico, imposible de cuantificar en un informe de rentabilidad. Por eso, nadie le preguntaba, nadie la veía. Su existencia era un testimonio mudo de una sabiduría que estaba a punto de ser sepultada bajo el hormigón. Su padre, Mateo, era el reflejo vivo de la hacienda, leal, fuerte en apariencia, pero quebrado por dentro. Como capataz, había dedicado más de 40 años de su vida a servir a la familia propietaria, un juramento de lealtad que ahora se sentía como una traición. Veía a Ricardo no solo como una amenaza, sino como el símbolo de un mundo que ya no entendía, donde la palabra y el honor habían sido reemplazados por contratos y cláusulas de rescisión.
El dolor de ver el legado desmoronarse lo consumía lentamente, manifestándose en un silencio pesado y una mirada perdida en el horizonte. Su relación con Elena estaba marcada por un amor protector y un miedo paralizante. Cada vez que ella insinuaba una idea o cuestionaba una decisión, él la acallaba con una mezcla de autoridad y súplica. «No levantes la voz, hija, no te hagas notar, no es nuestro lugar». Su mayor temor era que la naturaleza observadora y silenciosamente rebelde de Elena atrajera la ira de Ricardo, lo que podría costarles no solo el trabajo, sino el pequeño hogar que ocupaban por la gracia de los dueños. Para Mateo, la supervivencia pasaba por la sumisión, una lección que la vida le había grabado a fuego y que ahora intentaba desesperadamente imponer a su hija para protegerla del mismo dolor que él sentía. La desesperanza no era un sentimiento privado, era una niebla que lo cubría todo en el pequeño pueblo que dependía de la hacienda. En el único bar, las conversaciones giraban en torno al mismo tema, con voces bajas cargadas de resignación y rabia impotente. Los jornaleros, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, se sentían traicionados y despojados. Habían entregado su sudor y su lealtad a una tierra que ahora les era arrebatada por un señorito que apenas la había pisado. El escepticismo era la moneda de cambio. Cuando alguien sugería resistir, la respuesta era siempre la misma. ¿Y cómo? Las leyes los protegen a ellos. En este ambiente de derrota colectiva, la idea de que una mujer, la hija del capataz, pudiera tener alguna respuesta era simplemente impensable. Era una sociedad rural, tradicional y profundamente machista, donde las decisiones importantes siempre habían sido cosa de hombres. Elena era invisible no solo para el patrón, sino también para muchos de sus iguales. Solo doña Isabel, la anciana matriarca del pueblo, cuyos ojos habían visto pasar casi un siglo de cosechas, parecía ver en la quietud de Elena algo más que obediencia. Una fortaleza latente, una herencia de sabiduría que los demás habían olvidado. El punto de no retorno llegó una tarde de martes, cuando el sol caía con dureza sobre los campos. Mateo, en un último acto de desesperada lealtad, se armó de valor para hablar con Ricardo. No fue una confrontación, sino una súplica. Le habló del legado, de las familias, del alma de la tierra. Testigos presenciales relatarían más tarde cómo a Ricardo ni siquiera lo miró a los ojos. Con un gesto displicente, lo despidió como a un sirviente molesto, humillándolo delante de varios trabajadores. No fueron los gritos lo que rompió algo dentro de Elena, que observaba desde la distancia, sino el silencio que siguió, el silencio de la dignidad de su padre hecha añicos. Mateo regresó a casa esa noche como un hombre vaciado, con los hombros caídos bajo un peso que ya no era solo la edad, sino la vergüenza. Mientras Elena le preparaba la cena en silencio, el dolor que sentía se transformó. Ya no era tristeza, era una furia fría y clara. Fue entonces cuando el recuerdo de su abuela afloró, no como una imagen nostálgica, sino como una instrucción precisa sobre un grupo de olivos milenarios olvidados en el rincón más recóndito de la finca. Esa noche, el dolor se convirtió en un mapa, y el recuerdo en una llave. La obediencia había muerto. La muerte de la obediencia no fue un grito, sino un silencio denso y pesado que se instaló en la pequeña casa del capataz aquella noche, mientras su padre dormía un sueño agitado, interrumpido por susurros de derrota. Elena permaneció despierta, sentada a la mesa de la cocina con la única luz de una bombilla desnuda. El mapa del que hablaba su abuela no estaba en ningún papel, era un paisaje grabado en su memoria, una geografía de sensaciones y relatos susurrados al calor de la lumbre años atrás. La furia que había sentido al ver a su padre humillado se había enfriado, transformándose en una determinación metódica y casi aterradora. Sacó un viejo cuaderno de contabilidad, de los que su padre ya no usaba, y empezó a trazar un plan. No era una estrategia de negocio, sino un manual de supervivencia clandestino. Anotó las fases de la luna, los patrones del viento, las horas en las que la vigilancia en la finca era más laxa. Calculó cuántas aceitunas podría recoger sola, cuánto tiempo necesitaría para transportarlas sin ser vista y, la pregunta más abrumadora de todas, cómo convertiría ese fruto en aceite sin que nadie lo supiera.
Cada línea que escribía era un acto de insurrección silenciosa. El peso de 20 familias, la dignidad de su padre y el alma de la tierra descansaban ahora sobre sus hombros, y en la quietud de la madrugada, esa carga se sentía tan real como las paredes que la rodeaban. El amanecer no trajo alivio, sino la confirmación tangible de la catástrofe. A primera hora de la mañana, un coche elegante, cubierto por una fina capa del polvo del camino, se detuvo frente a la casa principal. De él descendieron 2 hombres de traje que no pertenecían a aquel paisaje. Eran los tasadores de la promotora, la vanguardia de la destrucción. Se movían por la finca con una frialdad clínica, extendiendo cintas métricas sobre la tierra que las manos de generaciones habían labrado, tomando notas en sus carpetas y fotografiando los olivos como si fueran meros obstáculos en un plano. Su presencia era una profanación. Los jornaleros que los veían trabajar bajaban la cabeza, un gesto que mezclaba el respeto impuesto por la jerarquía y una rabia sorda e impotente. La noticia de la venta inminente dejó de ser un rumor para convertirse en una sentencia de muerte con fecha y hora. La atmósfera en los campos se enrareció, cargada de una tristeza que ni el sol más brillante podía disipar. Elena los observaba desde lejos y cada clic de sus cámaras fotográficas resonaba en su interior como el martillo de un juez dictando una condena injusta. El enemigo ya no era una idea lejana, un nombre en boca de todos. Ahora tenía rostro, caminaba sobre su tierra y medía el tamaño de su tumba. El golpe más duro, sin embargo, no venía de fuera, sino de dentro de su propio hogar. Mateo se había convertido en una sombra. El hombre que se levantaba antes del alba, cuyo cuerpo robusto parecía una extensión de la propia tierra, ahora apenas salía de su habitación. La humillación lo había vaciado de vida. Se sentaba en una silla junto a la ventana durante horas, con la mirada fija en los olivos, pero sin verlos realmente. Había perdido el apetito, y los platos que Elena le preparaba con esmero a menudo volvían intactos. La conexión entre padre e hija, antes basada en gestos y silencios cómplices, se había fracturado. Cuando Elena intentaba hablarle de resistir, de buscar una alternativa, él la interrumpía con una voz hueca y cansada. «Es inútil, hija, ya está todo decidido. Acepta tu destino y no busques problemas». Su miedo no era por él, sino por ella. En su mente, cualquier acto de rebeldía solo podía traer más dolor, un castigo más severo por parte de un mundo que siempre favorecía a los poderosos. Para Elena, la pasividad de su padre era una herida más profunda que la arrogancia de Ricardo. Estaba luchando no solo por su futuro, sino también por devolverle a su padre la dignidad que él mismo creía haber perdido para siempre. Y él, sin saberlo, se había convertido en el primer gran obstáculo de su misión. Aprovechando la oscuridad de la madrugada, 2 días después de la visita de los tasadores, Elena se deslizó fuera de casa. Llevaba consigo una pequeña azada, una cantimplora y el recuerdo de su abuela como única brújula. El camino hacia el rincón olvidado de la finca era una prueba en sí misma. Tramos que en su infancia recorría jugando, ahora estaban invadidos por zarzas y matorrales que se aferraban a su ropa como queriendo detenerla. El aire era más frío en aquella zona y el silencio más profundo. Tras casi 1 hora de caminata extenuante, llegó, y allí estaban. No eran solo árboles, eran monumentos vivos. 1 docena de olivos milenarios con troncos tan anchos que 3 personas no podrían abarcarlos, retorcidos por los siglos en formas que desafiaban la lógica. Sus cortezas eran mapas de arrugas profundas, y sus ramas, a pesar de su edad, se extendían hacia el cielo con una vitalidad sorprendente, cargadas de unas aceitunas pequeñas y de un color violáceo casi negro que no se parecían a ninguna otra en la hacienda. Elena se acercó a uno de ellos y posó su mano sobre el tronco. La corteza no estaba muerta, bajo sus dedos sintió una vibración sutil, una corriente de vida ancestral. Fue una victoria silenciosa, una confirmación de que el secreto era real. Pero la euforia duró poco, reemplazada por la abrumadora magnitud de la tarea. ¿Cómo podría ella sola, en secreto y contra el tiempo, convertir aquella maravilla olvidada en la salvación de todos?
La presión se intensificó cuando, una semana después, llegó el primer aviso oficial. Un hombre a sueldo de Ricardo fue de casa en casa entregando cartas. No eran notificaciones de despido, sino algo mucho más frío: un preaviso de finalización de cesión de vivienda. Tenían 60 días para desalojar las casas que habían sido sus hogares durante generaciones. El documento, con su lenguaje legal e impersonal, era una bofetada. El pánico contenido se desató. Algunas familias empezaron a hacer cajas en silencio, con la resignación pintada en el rostro. Otras se aferraban a una negación desesperada, como si ignorar la carta pudiera hacerla desaparecer. En el bar del pueblo, la rabia inicial dio paso a un profundo fatalismo. Se hablaba de buscar trabajo en la construcción en la costa, de mudarse a la ciudad para servir en casas ajenas. La comunidad se estaba desintegrando ante los ojos de Elena. Veía a los hijos de sus vecinos jugar en la plaza y se preguntaba qué sería de ellos, desarraigados de la única vida que conocían. Cada conversación que escuchaba, cada rostro angustiado que se cruzaba, era un recordatorio constante de que su plan no era una aventura personal, era una carrera contrarreloj para evitar que un plumazo en un contrato borrara del mapa no solo un lugar, sino la identidad y el futuro de toda su gente. Convencida de que no podía hacerlo sola, Elena decidió dar un paso arriesgado. Se acercó a Juan, uno de los jornaleros más antiguos y respetados, un hombre que había trabajado codo con su abuelo. Lo abordó al final de la jornada, cuando el sol ya se ponía y el cansancio ablandaba las defensas. No le reveló todo el plan, solo le habló de una posibilidad, una pequeña luz basada en los conocimientos de los antiguos. Le habló de la calidad por encima de la cantidad, de un recurso que los dueños siempre habían ignorado. La respuesta de Juan fue un jarro de agua fría. La miró con una mezcla de compasión y paternalismo condescendiente. Elena, eres buena muchacha y tienes el corazón de tu abuela, pero esto no son cuentos de viejas. Esto es un negocio de gente con mucho dinero y pocos escrúpulos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Luchar contra un gigante con una rama de olivo? Le aconsejó que no se metiera en líos, que pensara en su padre y que aceptara lo inevitable, como todos los demás. Aquella noche, Elena comprendió la verdadera profundidad de su soledad. No solo luchaba contra un enemigo poderoso y visible, sino también contra la desesperanza que había envenenado el alma de su propia gente. El escepticismo de aquellos a quienes quería salvar era un muro más alto y más difícil de escalar que cualquiera que Ricardo pudiera levantar. La suma de la presión del tiempo, la derrota de su padre y el rechazo de su comunidad llevaron a Elena al borde del abismo. Una noche, sentada de nuevo frente a los olivos milenarios, la determinación que la había sostenido comenzó a flaquear. El silencio del campo ya no le parecía pacífico, sino acusador. Miró sus manos encalladas y sucias de tierra y se sintió ridícula. ¿Quién era ella para creer que podía cambiar un destino que parecía escrito en piedra? El recuerdo de su abuela, antes una fuente de fuerza, ahora se sentía como el peso de una promesa imposible de cumplir. Quizás Juan tenía razón. Quizás solo eran cuentos de viejas, leyendas para dar esperanza donde no la había. La idea de rendirse, de aceptar la derrota y simplemente sobrevivir como pudiera, se presentó como una opción tentadora, un alivio a la tensión insoportable que la consumía. Por un instante, se permitió imaginar una vida lejos de allí, una vida anónima en la ciudad donde nadie esperaría nada de ella. El agotamiento físico y emocional era tan profundo que las lágrimas no acudían. Solo había un vacío, una sensación de haber apostado todo a una carta que no existía. Aquella fue la noche más oscura, el momento en que la llama de su rebelión estuvo a punto de extinguirse para siempre bajo el peso aplastante de la realidad. Y justo en ese instante de rendición, cuando la oscuridad parecía haber ganado la batalla, una luz parpadeó a lo lejos. Era la ventana de la casa de doña Isabel, la única encendida en todo el pueblo. Movida por un impulso que no comprendía, Elena caminó hacia ella.
La anciana la recibió como si la estuviera esperando. No hubo preguntas ni lástima en su mirada, solo un gesto para que se sentara a su mesa, en la cocina que olía a leña y a tomillo. En silencio, le sirvió un caldo caliente que reconfortó a Elena hasta el alma. Después de un largo rato, la anciana se levantó, caminó con paso lento pero firme hasta un viejo arcón de madera y sacó 2 objetos. El primero era una llave de hierro forjado, grande y oxidada. «Es del viejo molino de piedra, el que está junto al arroyo seco. Nadie ha entrado ahí en 50 años», dijo con una voz que era un susurro y un mandato a la vez. El segundo objeto era una pequeña bolsa de tela que tintineó al ponerla sobre la mesa. «No es mucho, es de mis ahorros, no lo consideres un regalo, sino una inversión. Tu abuela siempre decía que la tierra devuelve con creces lo que se le da con respeto». Elena la miró, incapaz de hablar, con las lágrimas que no había podido derramar antes surcando ahora su rostro sucio de tierra. No era solo una llave y algo de dinero, era la validación que necesitaba. Era alguien diciéndole sin palabras, «Yo te creo». Aquella noche Elena no durmió, pero esta vez no fue por la angustia, sino por una energía febril que recorría cada fibra de su ser. La llave de doña Isabel pesaba en su bolsillo como un ancla y a la vez como un salvavidas. El gesto de la anciana había hecho algo más que devolverle la esperanza. Le había dado un plan tangible, un siguiente paso concreto que rompía el ciclo paralizante de la desesperación. El recuerdo de su abuela ya no era una carga, sino una guía, y el escepticismo de los demás se había convertido en un ruido de fondo sin importancia. Extendió de nuevo su cuaderno sobre la mesa y a la luz de la bombilla, la estrategia que antes parecía un sueño imposible comenzó a tomar una forma nítida y detallada. Dividió las noches que le quedaban antes de la próxima luna llena, la ideal para la cosecha según las enseñanzas de su abuela. Calculó los viajes que tendría que hacer para transportar las aceitunas en secreto hasta el viejo molino. Dibujó un mapa rudimentario de las rutas menos vigiladas, marcando los puntos ciegos de la finca. La humillación de su padre, la arrogancia de Ricardo, la resignación de su gente, todo ese dolor se canalizó en una precisión casi quirúrgica. Ya no era una mujer asustada luchando contra un gigante, era una estratega preparando su única y decisiva batalla, armada con el conocimiento de los antiguos y la fe de una anciana. Aquella fue la noche más oscura, el momento en que la llama de su rebelión estuvo a punto de extinguirse para siempre bajo el peso aplastante de la realidad. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio brutal de resistencia física y mental. Cada noche, cuando la hacienda quedaba en silencio y solo el canto de los grillos rompía la quietud, Elena se adentraba en la oscuridad. La cosecha de los olivos milenarios era un ritual agotador y solitario. Se subía a las ramas más bajas, con el cuerpo dolorido y los músculos protestando por el esfuerzo inusual, y recogía a mano cada una de las pequeñas aceitunas violáceas, depositándolas con un cuidado reverencial en sacos de arpillera. El trabajo era lento, metódico y peligroso. Cualquier ruido en falso, el ladrido de un perro a lo lejos o el destello de los faros de un coche en la carretera principal, la obligaba a quedarse inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón martillándole en el pecho. Sus manos, acostumbradas a la dureza del campo, acabaron cubiertas de arañazos y pequeñas heridas que escocían con el sudor. Cada saco lleno era una pequeña victoria, pero también un recordatorio del enorme esfuerzo que aún quedaba. Doña Isabel se convirtió en su cómplice silenciosa. A veces le dejaba una cantimplora con café caliente y un trozo de pan junto a una roca en el camino, un gesto que alimentaba tanto su cuerpo como su espíritu y le recordaba que aunque invisible para el resto del mundo, en aquella lucha no estaba completamente sola. El transporte de los sacos fue, si cabe, una prueba aún más dura. No podía usar los caminos principales, así que trazó una ruta a través del terreno más abrupto, arrastrando el pesado botín por senderos apenas visibles entre rocas y matorrales. Cada viaje era una agonía, el peso de los sacos le quemaba los hombros y la espalda, y el miedo a ser descubierta la mantenía en un estado de alerta constante que la dejaba exhausta.
A veces, el cansancio era tan abrumador que tenía que detenerse, apoyada contra un tronco, luchando por no rendirse al sueño y al dolor. Durante el día, tenía que mantener las apariencias. Seguía cumpliendo con sus tareas en la finca y cuidando de su padre, disimulando el agotamiento extremo que sentía. Su rostro se afiló, aparecieron ojeras bajo sus ojos, pero nadie pareció notarlo. O si lo hicieron, lo atribuyeron a la angustia generalizada por el futuro incierto. Mateo, sumido en su propia apatía, era ajeno a las escapadas nocturnas de su hija. Esta doble vida la estaba consumiendo, pero la imagen de los sacos acumulándose en un rincón oculto cerca del viejo molino era el combustible que la mantenía en pie. Cada saco era un paso más cerca de su objetivo, un grano de arena en la balanza que intentaba inclinar a su favor. Una vez completada la recolección, llegó el momento de enfrentarse al molino. El edificio era una ruina, una reliquia de un tiempo olvidado. Telarañas gruesas como mortajas cubrían las paredes de piedra, y una capa de polvo y hojas secas lo envolvía todo. La enorme rueda de granito, el corazón del molino, estaba atascada, y los engranajes de madera resecos por décadas de inactividad. La tarea de ponerlo en funcionamiento parecía hercúlea, casi tan desalentadora como la propia cosecha. Durante varios días dedicó cada minuto libre que tenía a limpiarlo y repararlo. Con la ayuda de las herramientas básicas que encontró en el cobertizo de su padre, raspó el óxido, engrasó las piezas con el poco aceite que pudo conseguir y estudió el mecanismo con una paciencia infinita, intentando recordar las explicaciones que su abuela le había dado de niña sobre su funcionamiento. Fue un trabajo de arqueología industrial, un diálogo silencioso con sus antepasados. Hubo momentos de frustración en los que una pieza no encajaba o una palanca se negaba a moverse, momentos en los que la tentación de abandonar volvía a asomar. Pero entonces recordaba la mirada de su padre, la llave de doña Isabel y seguía adelante. El punto de inflexión llegó una tarde, después de 3 días de esfuerzo infructuoso para mover la rueda principal. Agotada y cubierta de grasa y polvo, Elena se sentó en el suelo, a punto de llorar de pura impotencia. Fue entonces cuando notó una pequeña marca tallada en la base de madera del mecanismo, casi invisible. Era un símbolo que su abuela solía dibujar, una espiral. Intrigada, siguió la dirección de la talla con los dedos y descubrió una pequeña clavija de madera que había pasado por alto. Parecía una cuña de seguridad. Con el corazón acelerado, usó la hoja de su navaja para hacer palanca y la extrajo. Al volver a empujar la barra principal, esta vez la rueda de granito se movió, primero con un gemido agudo y quejumbroso, como el de una bestia despertando de un largo sueño, y luego con un giro lento y pesado pero constante. Un grito ahogado de triunfo se escapó de sus labios. Había funcionado. El molino, el testigo mudo de generaciones de trabajo, había vuelto a la vida, gracias a su perseverancia y a la sabiduría susurrada a través del tiempo. Aquel sonido, el del granito rozando el granito, no era solo el ruido de una máquina, era el latido de un corazón que volvía a empezar, el sonido de la esperanza tomando una forma tangible y poderosa. Con el molino operativo comenzó la fase final y más delicada del proceso, la molienda. Vertió las primeras aceitunas en la tolva y observó con una mezcla de ansiedad y reverencia cómo la rueda las aplastaba lentamente, liberando una pasta densa y fragante de un color morado oscuro. El aroma que llenó el pequeño edificio era extraordinario, una mezcla intensa de hierba recién cortada, tierra húmeda y un toque afrutado que nunca antes había percibido en ningún otro aceite. Siguiendo el método tradicional que su abuela le había descrito, prensó la pasta en frío, utilizando capachos de esparto que ella misma había tejido en secreto durante las noches anteriores. El primer hilo de aceite que brotó de la prensa era de un color verde dorado tan brillante que parecía tener luz propia. Era espeso, casi cremoso. Elena recogió unas gotas en la palma de su mano y lo probó. El sabor explotó en su boca. Era complejo, ligeramente picante al final,
con notas de almendra y tomate verde, un sabor que contaba la historia de los siglos que aquellos árboles llevaban anclados a la tierra. No era solo aceite, era oro líquido, la esencia pura de un legado que se negaba a morir. En una pequeña bodega oculta bajo el suelo del molino, llenó unas pocas docenas de botellas de cristal oscuro que había ido recogiendo. Tenía su arma, ahora solo necesitaba encontrar el campo de batalla para usarla. El arma estaba forjada, pero una espada, por muy afilada que sea, es inútil si no se sabe esgrimir. Elena tenía en sus manos un tesoro líquido, pero carecía de lo más elemental, un plan para revelarlo al mundo. Su primera decisión fue puramente pragmática y demostró un instinto que ni ella misma sabía que poseía. Comprendió que la presentación era tan crucial como el contenido. Con el dinero que le había dado doña Isabel, compró una docena de las mejores botellas que pudo encontrar en una tienda especializada de la ciudad más cercana, no las más ostentosas, sino las más sobrias y elegantes, de un cristal oscuro que protegería el aceite. Pasó 2 noches enteras diseñando una etiqueta a mano. No tenía conocimientos de diseño gráfico, solo su intuición. Usando un papel berjurado de color crema y una pluma de tinta sepia, escribió una única palabra, alma, y debajo, en una caligrafía pequeña y pulcra, cosecha familiar milenaria. No añadió nada más, ni dirección, ni teléfono, ni adornos. Era un acto de fe en la simplicidad, una declaración de que el producto hablaría por sí mismo. Cada botella fue tapada con un corcho de la mejor calidad y sellada, un proceso que llevó a cabo con la precisión de un artesano. No estaba simplemente embotellando aceite, estaba vistiendo su única bala de plata para la batalla que se avecinaba. Era el primer paso para transformar un secreto en una leyenda. Su primer intento de introducir alma en el mundo fue un fracaso humillante y necesario. Con una caja de 6 botellas cuidadosamente embalada, se dirigió al mercado semanal de un pueblo vecino, un lugar bullicio donde los agricultores de la comarca vendían sus productos. Montó un pequeño puesto improvisado, con una tela blanca y una única botella abierta para la degustación. La gente se acercaba, atraída por la elegancia del envase, pero se echaba atrás al oír el precio. Era 5 veces más caro que el mejor aceite de oliva virgen extra del mercado. «Estás loca, muchacha», le dijo un hombre con una sonrisa condescendiente. «Por ese precio me compro una garrafa de 5 litros». Otros la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. ¿Quién era esa joven, la hija del capataz, para pretender vender un aceite a precio de perfume? Al final del día, no había vendido ni una sola botella. Regresó a casa con el corazón encogido y la caja tan llena como al principio. La lección fue brutal, pero increíblemente valiosa. Su producto no era para todo el mundo. Intentar venderlo en un mercado de masas era como intentar vender una joya en una ferretería. Se dio cuenta de que no competía en precio ni en cantidad, sino en una categoría completamente diferente, la exclusividad. Aquella derrota no la hundió, la reorientó, le enseñó cuál no era el camino, obligándola a buscar uno nuevo, más estrecho y mucho más difícil. La segunda fase de su estrategia nació de la necesidad y de una nueva comprensión del valor. Si el mercado local no podía apreciar su tesoro, tendría que llevarlo a quienes sí pudieran, los guardianes del buen gusto. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, la única con acceso a Internet, investigando los restaurantes con estrellas Michelin, las tiendas gourmet más exclusivas y los hoteles de lujo de Sevilla y Marbella. Anotó nombres, direcciones y cuando pudo encontrarlos, los correos electrónicos de chefs y gerentes de compras. Cada llamada telefónica fue una pequeña tortura. Su voz, acostumbrada al silencio del campo, temblaba al hablar con recepcionistas que la trataban con una fría eficiencia. «Envía un correo electrónico», le decían una y otra vez, una forma educada de decirle que no la molestarían. Envió más de 30 correos, cada uno personalizado, contando una versión resumida de la historia del aceite de los olivos milenarios. La mayoría nunca fueron respondidos, un par recibieron una respuesta automática y estandarizada. Era un muro de indiferencia, un sistema diseñado para mantener fuera a gente como ella, sin contactos, sin reputación, sin una marca reconocida.
Pero la resiliencia de Elena se estaba forjando en el fuego de estos rechazos. Cada no la obligaba a refinar su discurso, a ser más concisa, más persuasiva. Estaba aprendiendo a la fuerza el lenguaje de un mundo que le era completamente ajeno. Después de semanas de silencio y puertas cerradas, llegó una pequeña grieta de luz. Un correo electrónico, diferente a los demás. Era de Javier, el dueño de una minúscula tienda de delicatessen en Sevilla, un lugar conocido por su clientela exigente y su selección de productos artesanales. El correo era breve. Su historia es interesante. Si alguna vez está por Sevilla, tráigame una muestra, sin compromisos. Para Elena, aquellas palabras fueron como un salvavidas. Gastó una parte importante del dinero que le quedaba en un billete de autobús y se presentó en la tienda 2 días después. El local era pequeño y olía a queso curado y azafrán. Javier era un hombre de mediana edad, con unas gafas de montura gruesa y un aire de escepticismo profesional. Elena, con su ropa sencilla y sus manos de trabajadora del campo, se sentía visiblemente fuera de lugar. Sin decir apenas palabra, desenvolvió una botella y sirvió unas gotas en un platillo. Javier lo observó, lo olió y finalmente lo probó, manteniendo el aceite en la boca durante un largo rato. No hubo una exclamación dramática, solo un silencio pensativo y una mirada que la examinó a ella, luego a la botella. «De acuerdo», dijo finalmente, «déjame 3 botellas, en depósito. Veremos qué dicen mis clientes». No era una venta, no era un contrato, pero era algo mucho más importante. Era validación. Alguien había cruzado el puente de la desconfianza. Aquellas 3 botellas en la estantería de Javier fueron la mecha que encendió un fuego lento pero imparable. Javier, un hombre respetado en el circuito gastronómico de la ciudad, empezó ofreciendo una pequeña degustación a sus clientes más fieles. La reacción fue unánime. Un crítico gastronómico local, cliente habitual de la tienda, escribió una breve nota en su blog sobre un aceite misterioso, sin etiqueta, de una intensidad y complejidad nunca antes vista. No mencionó el nombre de Elena, solo el de la tienda, pero fue suficiente. 2 días después, el chef de El Refugio, un restaurante con una estrella Michelin, llamó a Javier preguntando por el aceite del que todo el mundo empezaba a susurrar. Este pequeño éxito, sin embargo, trajo consigo una sombra amenazante. Los rumores viajan rápido en los pueblos pequeños y la noticia de que la hija de Mateo andaba vendiendo cosas en la ciudad llegó a oídos de Ricardo. Una tarde la interceptó cerca de la casa. No estaba enfadado, sino divertido, con una crueldad condescendiente. «Así que ahora eres empresaria», le dijo con una sonrisa burlona. «Solo quiero recordarte, por si se te olvida, que cada aceituna que crece en esta tierra es mía. Y cualquier beneficio que saques de ella, también». La amenaza no fue un grito, sino un susurro helado que dejó claro que su operación clandestina había sido descubierta. El enfrentamiento con Ricardo fue un catalizador. Elena se dio cuenta de que no podía ganar una batalla legal ni comercial. Él tenía el poder, los abogados y los títulos de propiedad. Su única arma no era el aceite en sí mismo, sino algo que él nunca podría poseer: la historia. Comprendió que lo que Javier, el crítico y el chef habían comprado no era solo un producto, sino un relato. El relato de unos árboles que habían sobrevivido a imperios, el secreto de una abuela transmitido como un tesoro, el esfuerzo de una mujer luchando sola contra un gigante. Esa era su verdadera ventaja competitiva, su marca. Volvió a la biblioteca, pero esta vez no para buscar contactos, sino para aprender a contar su historia. Leyó sobre marketing narrativo, sobre cómo las marcas de lujo construyen leyendas alrededor de sus productos. Pasó una noche entera escribiendo, no un correo comercial, sino una carta. Una carta personal, dirigida al chef del refugio, en la que no hablaba de precios ni de logística, sino del alma de la tierra, del legado de su abuela y de la amenaza que se cernía sobre todo ello. Adjuntó a la carta la pequeña reseña del bloguero. Y, junto a un amigo de confianza que hacía repartos en la ciudad, envió su última botella de muestra, acompañada de esa carta. Ya no vendía aceite, ofrecía la oportunidad de ser parte de la salvación de un patrimonio.
La respuesta del chef, cuyo nombre era David, llegó 3 días después, no por correo, sino con una llamada directa al teléfono de doña Isabel, el único número de contacto que Elena se había atrevido a dar. La voz al otro lado de la línea no era la de un empresario, sino la de un artista que había encontrado una nueva inspiración. «He probado tu aceite y he leído tu carta», dijo David, con una emoción contenida. «Esto no es un ingrediente, es el protagonista de un plato. Quiero toda la producción que tengas». Pero Elena, en un movimiento de audacia que la sorprendió incluso a ella misma, respondió: «No puedo vendértela, aún no». Le explicó brevemente la situación, la venta inminente, la amenaza de Ricardo. Hubo un silencio al otro lado. «Entiendo», dijo el chef, y entonces le dio la pieza final del puzzle, la oportunidad que todas sus pequeñas victorias y fracasos habían estado construyendo. En 2 semanas, el crítico gastronómico más influyente de Europa, Julien Dubois, estará en Sevilla para una cata privada. Es un evento exclusivo. Ricardo estará allí, por supuesto, intentando venderle su proyecto. Yo no puedo conseguirte una invitación oficial, pero puedo decirte dónde y cuándo. Si consigues entrar y que pruebe una sola gota de tu aceite delante de él, bueno, eso podría cambiarlo todo. No era una solución, era una posibilidad remota, una misión casi suicida. Pero para Elena, era el campo de batalla que había estado buscando. La cascada de aprendizaje la había llevado hasta la orilla del río. Ahora solo le quedaba cruzarlo. La noche del evento, el Hotel Alfonso XIII de Sevilla no era un edificio, era una declaración de poder, un mundo al que Elena no pertenecía. Cada lámpara de araña, cada metro de mármol pulido, gritaba una opulencia que hacía que su misión pareciera aún más delirante. No entró por la puerta principal, flanqueada por hombres de uniforme impecable. David, el chef, cumplió su palabra. La esperó junto a una entrada de servicio, en un callejón que olía a basura y a los restos de comidas caras. Le entregó un uniforme de camarera, 2 tallas más grande, y una bandeja vacía. «No puedo hacer más», le susurró, con la urgencia pintada en su rostro. «El resto depende de ti. Muévete como si pertenecieras a este lugar, con la cabeza gacha, pero los ojos bien abiertos». El corazón de Elena martillaba contra sus costillas, un tambor sordo y terrorizado. En una pequeña bolsa de tela, oculta bajo el delantal, llevaba una única botella de Alma, su última bala. Mientras caminaba por los pasillos de servicio, el contraste entre sus manos, marcadas por la tierra y el trabajo, y la bandeja de plata que sostenía, era un resumen brutal de la distancia que estaba a punto de intentar cruzar. No sentía el frío del aire acondicionado, solo el fuego de una determinación forjada en la humillación y la desesperanza. Una vez dentro del salón, la invisibilidad que había sido su condena durante toda su vida se convirtió en su mejor camuflaje. Nadie reparaba en una camarera más, moviéndose entre las mesas con una eficiencia silenciosa. El aire estaba cargado del murmullo de conversaciones importantes, del tintineo de copas y de un perfume caro que no lograba enmascarar el olor a ambición. En el centro de todo, como un pavo real exhibiendo su plumaje, estaba Ricardo. Lo vio reír, estrechar manos, señalar gráficos en una tableta que mostraban renders del futuro complejo turístico, un paraíso de hormigón y piscinas donde ahora crecían sus olivos. Y a su lado, el objetivo, Julien Dubois. Era un hombre de aspecto severo, con una expresión de aburrimiento casi profesional. Escuchaba a Ricardo con una paciencia que parecía a punto de agotarse, probando el aceite que le ofrecían con un gesto mecánico, sin interés. Elena observaba desde una esquina, reponiendo copas de agua, sintiendo cada segundo como una eternidad. El plazo de 60 días para el desalojo era un eco constante en su cabeza. No estaba allí solo por un aceite. Estaba luchando por los techos de 20 familias, por la dignidad rota de su padre, por el alma de una tierra que estaban a punto de asesinar y vender por partes. El momento llegó con una sutileza casi imperceptible. Ricardo, en un alarde de confianza, le sirvió a Dubois una copa de su propio aceite, el producido en masa en la hacienda.
Excelencia, equilibrio, el futuro del aceite andaluz, proclamó con grandilocuencia. Dubois lo probó, asintió con una cortesía vacía y estuvo a punto de cambiar de tema. Fue la señal. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de todas las generaciones que la precedieron, y se movió. No corrió, no gritó, caminó con una calma que no sentía hacia la mesa. Los organizadores del evento, al verla desviarse de su ruta, fruncieron el ceño, pero antes de que pudieran intervenir, ella ya estaba allí. Con un movimiento fluido y preciso, ignorando por completo a un Ricardo estupefacto, colocó un pequeño platillo de cerámica blanca frente a Dubois. Luego, sacó de su delantal la botella sin etiqueta de Alma y sirvió un pequeño charco de oro líquido. El silencio se hizo alrededor de la mesa. La audacia del gesto era tan monumental, tan fuera de lugar, que nadie supo cómo reaccionar. Ricardo fue el primero en romper el hechizo, con la cara congestionada por la rabia. «¿Pero qué demonios haces? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí!», gritó, su voz perdiendo toda su compostura. Pero Dubois levantó una mano, deteniendo a los guardias que ya se acercaban. Su mirada de aburrimiento se había evaporado, reemplazada por una chispa de intensa curiosidad. Miró a Elena, no como a una sirvienta, sino como a una igual. «¿Y usted quién es?», preguntó, con una voz tranquila que acalló todo el murmullo del salón. Elena levantó la vista del platillo y lo miró directamente a los ojos por primera vez. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba anclado por algo mucho más poderoso. «Mi nombre es Elena», dijo, con una voz clara y firme que no reconoció como suya. «Y este es el verdadero corazón de la tierra que el señor Ricardo les está intentando vender». No hubo más explicaciones, ni súplicas. Toda su historia, su lucha y su herencia estaban contenidas en esa frase y en el aceite que brillaba en el plato. El desafío estaba lanzado, no contra Ricardo, sino contra la indiferencia del mundo. La tensión era insoportable. Ricardo parecía a punto de explotar, los inversores se miraban confundidos y Elena permanecía inmóvil, habiendo apostado su futuro y el de todos los suyos en la integridad de un solo hombre y en la honestidad de su paladar. Dubois la observó durante un largo segundo, y luego, con un gesto deliberado, cogió un trozo de pan. El salón entero parecía contener la respiración. Lo mojó en el aceite, lo acercó a su nariz, cerrando los ojos para concentrarse en el aroma. Luego se lo llevó a la boca. El tiempo se detuvo. Elena vio una secuencia de emociones cruzar el rostro del crítico como nubes en un cielo de tormenta. Primero la sorpresa, sus cejas se arquearon ligeramente. Después la concentración profunda mientras movía el aceite en su boca, descifrando sus capas. Finalmente, algo que Elena nunca olvidaría, un asombro puro, casi reverencial. Abrió los ojos y no miró a Ricardo ni a los inversores, la miró a ella. Dejó el pan en el plato y ante la mirada atónita de todos, cogió la botella de Alma, sirvió un poco más en una copa de cata que tenía a su lado y lo bebió directamente, como si fuera un vino precioso. El silencio era ahora tan denso que se podía cortar. El crítico más temido y respetado del mundo parecía haber olvidado dónde estaba, transportado a otro lugar por el sabor de un aceite hecho en secreto en un molino en ruinas. Finalmente, Dubois habló, y su voz resonó en el salón como un veredicto final e inapelable. En 30 años de carrera, comenzó, mirando a la multitud pero dirigiéndose a Elena, he probado miles de aceites. He visitado las mejores almázaras del planeta, y puedo decir, sin la más mínima duda, que nunca, jamás, he probado nada como esto. Se levantó, sosteniendo la botella de Alma como si fuera un trofeo. Esto no es un aceite de oliva, es una obra maestra. Es una joya líquida, el testamento de una tierra y de una historia que no se puede comprar ni vender. Señorita, dijo, volviendo hacia una Elena que apenas podía mantenerse en pie, quiero comprarle toda la producción que tenga, y toda la que pueda hacer en los próximos 10 años.
ponga usted el precio, y quiero los derechos de distribución en exclusiva para todo el mundo. La bomba había explotado. La cara de Ricardo pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock y la humillación absoluta. Los inversores que lo rodeaban se apartaron de él como si tuviera una enfermedad contagiosa y comenzaron a moverse hacia Elena, sacando tarjetas de visita, hablando todos a la vez. El proyecto del complejo turístico de lujo había muerto en ese preciso instante. En medio del caos que se había desatado a su alrededor, con hombres de negocios rodeándola, haciéndole ofertas, preguntándole por su marca, Elena se sentía extrañamente en calma. Su mirada se cruzó con la de Ricardo a través del salón. Lo vio solo, abandonado por sus socios, con la expresión de un rey destronado que acaba de comprender que su castillo estaba construido sobre arena. No había triunfo en la mirada de Elena, ni rencor, solo una tranquila y profunda sensación de justicia. Había ganado. No solo había salvado la hacienda, sino que había demostrado que el valor real no residía en los contratos ni en los planes de negocio, sino en el conocimiento, el respeto y el alma. Recogió su bandeja vacía, hizo una leve inclinación de cabeza a un sonriente Julien Dubois y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida de servicio. Mientras se alejaba del ruido y de las luces, dejando atrás el mundo que la había despreciado y que ahora la aclamaba, supo que la victoria más importante no era la que había ocurrido en aquel salón. La verdadera victoria había ocurrido dentro de ella misma, en el momento en que decidió que su voz, aunque fuera un susurro, merecía ser escuchada. La hija del capataz, la mujer invisible, acababa de reescribir el destino con una botella de aceite. El regreso a casa desde Sevilla no fue un desfile triunfal. Elena no sintió la euforia embriagadora de la victoria, sino el peso aplastante de una calma casi antinatural. Pasó el viaje en autobús en silencio, mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad daban paso a la oscuridad familiar del campo, con la botella vacía de alma guardada en su bolso como la reliquia de una batalla imposible. Al bajar en la parada del pueblo, el aire de la noche, cargado del olor a tierra y a romero, fue la primera confirmación de que todo había sido real. La noticia, como una onda expansiva, ya había llegado, pero de forma distorsionada, como un eco confuso. La gente la miraba desde las puertas de sus casas, no con felicitaciones, sino con una incredulidad silenciosa, como si vieran a un fantasma. Cuando llegó al porche de su pequeña casa, la luz estaba encendida. Mateo estaba allí, de pie, esperándola. No dijo nada, simplemente la miró, y en sus ojos, por primera vez en meses, no había derrota, sino un asombro tan profundo que parecía doloroso. Ella se acercó y le entregó la botella vacía. Él la tomó con manos temblorosas, como si sostuviera el corazón de su hija. En ese gesto mudo, en la quietud de la noche andaluza, se selló la victoria más importante. No se habían intercambiado palabras, pero todo, absolutamente todo, había cambiado para siempre. La onda de choque de aquella noche en Sevilla se propagó con la velocidad y la implacabilidad de un incendio. A la mañana siguiente, el teléfono de Ricardo no dejó de sonar, pero no eran los inversores, sino sus abogados y sus acreedores. El proyecto del complejo turístico estaba muerto y enterrado. La declaración de Julien Dubois lo había convertido en un activo tóxico. La hacienda, que un día antes era un problema a liquidar, se había transformado de la noche a la mañana en un tesoro de valor incalculable, pero un tesoro al que él ya no tenía la llave. El equipo legal de Dubois, en nombre de un consorcio de compradores internacionales que el crítico había reunido en cuestión de horas, presentó una oferta que no era una negociación, sino una sentencia. No querían la tierra, querían el producto, y el producto solo podía garantizarlo una persona. Acorralado, humillado y sin ninguna otra salida financiera, Ricardo se vio obligado a firmar un acuerdo que era la antítesis de todo lo que representaba. Cedió la gestión y el control total de la producción de la hacienda a una nueva entidad, una cooperativa formada por los trabajadores con Elena como directora vitalicia. Él conservaría la propiedad nominal de la tierra,
un título vacío que le garantizaba un porcentaje de los beneficios, lo suficiente para pagar sus deudas, pero lo despojaba de cualquier poder de decisión. Se convirtió en un fantasma en su propia herencia, un rey exiliado en su propio reino, obligado a ver cómo la mujer que había despreciado se convertía en la guardiana de su legado. La primera reunión de la recién formada cooperativa Alma Milenaria no se celebró en un despacho, sino en el patio de la almazara bajo la sombra de un viejo algarrobo. Elena se plantó frente a los mismos hombres que semanas antes la miraban con escepticismo y condescendencia. No había rastro de arrogancia en su postura, solo la seriedad de quien conoce el peso de la responsabilidad. No habló de su hazaña en Sevilla, ni de la humillación de Ricardo, habló de trabajo. Habló de las nuevas técnicas de poda que tendrían que aprender, de la necesidad de cuidar el suelo con métodos orgánicos, del calendario de cosecha que seguirían para garantizar la máxima calidad. Anunció que cada familia sería socia de la cooperativa, que los beneficios se repartirían equitativamente y que las decisiones importantes se tomarían en asamblea. Juan, el jornalero que le había aconsejado no meterse en líos, fue el primero en hablar al terminar ella. No pidió disculpas, simplemente la miró y dijo, con la voz ronca por la emoción, ¿por dónde empezamos, doña Elena? Ese doña, pronunciado por primera vez, no era un formalismo vacío. Era el reconocimiento de un liderazgo ganado a pulso, la abdicación de un machismo ancestral ante la evidencia irrefutable del coraje y la sabiduría. La comunidad, que se había estado desintegrando bajo el peso de la desesperanza, comenzaba a tejerse de nuevo, hilo a hilo, con el material más fuerte que existe, la dignidad recuperada. Para Mateo, la victoria de su hija fue una resurrección. El hombre, que se había marchitado en una silla, consumido por la vergüenza, volvió a caminar por los campos. Al principio, seguía a Elena a una distancia prudencial, observándola dirigir las cuadrillas, negociar con los proveedores, explicar con una paciencia infinita los secretos de la tierra que él mismo le había enseñado. Verla moverse con esa autoridad natural, ver el respeto en la mirada de los otros hombres, fue el bálsamo que curó su herida más profunda. Su dignidad no se la había devuelto un patrón ni un golpe de suerte, se la había devuelto su propia hija, que había luchado por él cuando él ya no tenía fuerzas para luchar por sí mismo. La dinámica entre ellos se invirtió de forma hermosa y natural. Él dejó de ser el protector para convertirse en su consejero más fiel, el guardián de la memoria. Las tardes en el porche ya no estaban llenas de un silencio pesado, sino de conversaciones sobre el clima, sobre la salud de los olivos, sobre el futuro. Una tarde, Elena lo encontró en el pequeño salón limpiando con delicadeza un viejo retrato de su abuela. Mateo lo colgó en la pared principal en el lugar de honor. Era hora, dijo simplemente. Ella nunca se fue de aquí. Era su forma de reconocer que el coraje de Elena no había nacido de la nada, sino que era la última y más brillante flor de unas raíces muy profundas. El éxito trajo consigo una nueva forma de lucha, menos dramática, pero igual de exigente. La leyenda de Alma creció en los círculos gastronómicos internacionales, y con ella la presión. Elena tuvo que aprender a navegar un mundo que le era completamente ajeno. Sus días ya no solo consistían en leer la tierra, sino también en leer contratos de exportación, en entender las fluctuaciones del mercado y en mantener largas conversaciones por videoconferencia con distribuidores de Nueva York, Tokio o Dubái. La almazara se modernizó, pero respetando los métodos tradicionales. Se instalaron nuevos depósitos de acero inoxidable junto a la vieja prensa de piedra. Elena pasó de ser una trabajadora invisible a ser el rostro de una marca de lujo, una historia que fascinaba a periodistas y chefs de todo el mundo. Hubo momentos de agotamiento extremo, en los que la carga de las expectativas parecía tan pesada como los sacos de aceitunas que había carreado en secreto. Pero a diferencia de su lucha solitaria, ahora no estaba sola. Cada vez que se sentía abrumada, convocaba a la asamblea de la cooperativa. Compartía los problemas, escuchaba las opiniones de todos y tomaba las decisiones de forma colectiva.
Aprendió que la verdadera fuerza no residía en su capacidad individual, sino en la inteligencia compartida de una comunidad unida por un propósito común. La hacienda se convirtió en un laboratorio de gestión, un modelo que demostraba que la tradición y la modernidad no solo podían coexistir, sino que juntas eran invencibles. Pasaron los años. La hacienda no solo sobrevivió, sino que floreció de una manera que nadie habría podido imaginar. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un lugar de peregrinaje para amantes de la gastronomía y agrónomos de todo el mundo. Pero para Elena, el verdadero éxito no se medía en premios internacionales ni en balances de cuentas. Se medía en las pequeñas cosas, en ver a los hijos de los jornaleros que antes soñaban con escapar del pueblo, ahora estudiando para convertirse en ingenieros agrónomos y volver a casa. Se medía en la risa que había vuelto al bar del pueblo, en las casas recién pintadas, en la certeza de un futuro construido con sus propias manos. Su vida no se volvió ostentosa. Siguió viviendo en la misma casa pequeña, con su padre, y sus manos nunca perdieron los callos del trabajo. Su mayor lujo era caminar al atardecer por el sendero que llevaba al bosquecillo de olivos milenarios. Se paraba frente a ellos, ponía la mano en sus troncos rugosos y sentía el pulso de los siglos. No se sentía como una dueña ni como una reina. Se sentía como una más en una larga cadena de cuidadores. Una heredera que había estado a la altura del legado que le fue susurrado. Había demostrado a su gente y al mundo que a veces el tesoro más grande no está enterrado bajo tierra, sino que se esconde a plena vista, esperando a que alguien con el coraje suficiente se atreva a reclamarlo. La historia de la hacienda, desde aquella noche en Sevilla, dejó de ser un relato de supervivencia para convertirse en una leyenda de renacimiento. Hoy, quien visita aquellas tierras no encuentra el silencio resignado de la derrota, sino el murmullo constante de la vida. La cooperativa, bajo la dirección de Elena, no solo salvó los empleos, sino que los multiplicó. Invirtieron los primeros beneficios en mejorar las viviendas, en crear una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores y en establecer un fondo de ayuda para los ancianos del pueblo. El éxito del aceite Alma se convirtió en el motor de una microeconomía local que revitalizó la comarca entera. Jóvenes que se habían marchado a la ciudad en busca de un futuro incierto comenzaron a regresar, atraídos por la promesa de un trabajo digno y la oportunidad de ser dueños de su propio destino. El legado de Elena no fue solo una marca de lujo reconocida en todo el mundo, fue la demostración tangible de que la riqueza más grande de una tierra no es el producto que se extrae de ella, sino la comunidad que la cuida. Demostró que era posible crear un modelo de negocio basado en el respeto, la equidad y la memoria, un modelo donde el bienestar de las personas estaba por encima de cualquier balance de cuentas. La hacienda se transformó en un faro, un ejemplo vivo de que, a veces, para avanzar, no hay que mirar hacia el futuro, sino saber escuchar la sabiduría del pasado. Pero el eco de la humillación, del miedo y de las noches de trabajo solitario no desapareció por completo, no se borró de la memoria colectiva. Al contrario, se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó la nueva fortaleza de la comunidad. En las asambleas de la cooperativa, cuando surgía una dificultad o una decisión importante, alguien siempre recordaba aquellos días oscuros. La historia de la casi venta, de la arrogancia de Ricardo, de la desesperación de Mateo, se contaba a los más jóvenes no como un cuento de terror, sino como una lección sagrada. Era el recordatorio constante de lo que se puede perder cuando se olvida quién se es y de dónde se viene. El dolor del pasado se había transmutado en una poderosa herramienta de aprendizaje, en un anticuerpo contra la complacencia y la codicia. Para Mateo, cada botella de Alma que salía del almazara era una redención. Ya no veía en su recuerdo la mancha de la vergüenza, sino la chispa que había encendido el fuego en el corazón de su hija. Comprendió que su momento de mayor debilidad había sido, paradójicamente, el catalizador del mayor acto de fortaleza que jamás había presenciado. El sufrimiento, lejos de destruirlos, los había purificado, dejando solo lo esencial, el amor por la tierra y el vínculo inquebrantable entre ellos.
Elena nunca ocupó el despacho de la casa principal, siguió viviendo en su pequeña casa y su oficina continuó siendo la tierra misma. Su liderazgo no se ejercía desde un escritorio, sino caminando entre los olivos, con las manos sucias y el oído siempre atento al lenguaje del viento y de las hojas. Su autoridad no emanaba de un título, sino de un respeto ganado a pulso día a día. Se convirtió en la guardiana no solo de un secreto ancestral, sino de un equilibrio frágil. Rechazó ofertas millonarias para expandir la producción de forma masiva, explicando con una paciencia infinita que el alma del aceite residía precisamente en su escasez, en el cuidado artesanal que cada botella requería. Enseñó a su gente que el verdadero valor no estaba en la cantidad, sino en la autenticidad. Se convirtió en un faro de integridad en un mundo obsesionado con el crecimiento a cualquier precio. Su mayor victoria no fue financiera ni mediática, fue una victoria silenciosa y personal. Logró demostrarse a sí misma y a todos los que la habían subestimado que la fuerza más poderosa del universo no es el dinero ni el poder, sino la convicción de una persona que lucha por algo más grande que ella misma. Su legado estaba escrito en la corteza de cada olivo y en la mirada digna de cada trabajador. Aquella tarde, bajo el sol de Andalucía, todos comprendieron la lección final. Comprendieron que la verdadera realeza no se hereda en la sangre ni se compra con contratos, sino que se conquista con el alma arraigada a la tierra. La historia de Elena es un testimonio de que el conocimiento más valioso a veces reside en las voces que hemos aprendido a ignorar, en la sabiduría de los ancianos y en los secretos que la naturaleza susurra a quienes saben escuchar. Nos enseña que la invisibilidad puede ser un disfraz para una fuerza insospechada y que en los momentos de mayor oscuridad, un solo acto de coraje puede cambiar el curso de la historia. No fue una batalla de ricos contra pobres o de tradición contra modernidad. Fue la batalla de la autenticidad contra la apariencia, del valor intrínseco contra el precio de mercado. Y en esa lucha, el corazón de una tierra, canalizado a través de las manos de una mujer que se negó a rendirse, demostró ser invencible. La hacienda y su gente no solo fueron salvados, fueron transformados, recordándonos a todos que el patrimonio más importante que podemos dejar no es lo que poseemos, sino lo que protegemos. La historia de Elena nos recuerda que ninguna lucha es demasiado pequeña cuando lo que está en juego es la dignidad. Nos demuestra que en cada comunidad, en cada familia, hay héroes silenciosos esperando el momento de alzar la voz. Si crees que cada gesto, por humilde que sea, tiene el poder de sembrar un futuro diferente y que ninguna voz merece ser ignorada, comparte este documental. Suscríbete para que más historias reales de superación como esta no se queden en la sombra. Gracias por escuchar.